Saludos y bendiciones del Señor a todos ustedes, nuestros amados hermanos y apreciados amigos. El día de hoy nos volvemos a reencontrar para continuar con nuestras lecturas en el Tesoro de David. Pero antes de comenzar el día de hoy, me gustaría darles una noticia. Por la gracia, misericordia de nuestro Señor, hemos podido obtener los 6 volúmenes del Tesoro de David, en el idioma inglés, claro está. Pero a partir del día de hoy, este ministerio de la Iglesia Cristiana, Una Pequeña Misión, llevará para ustedes la traducción del libro original del Tesoro de David, en el sentido casi completo. Déjenme explicarles por qué casi completo. Bueno, primero que nada, cada salmo fue organizado de la siguiente forma en el Tesoro de David, escrito por Charles Spurgeon. En primer lugar, lo que Spurgeon hace es presentar una exposición del texto, es decir, qué es lo que significa el texto bíblico. En segundo lugar, él nos comparte, las notas explicativas o también denominadas frases pintorescas de autores contemporáneos del propio Spurgeon, como también de aquellos puritanos que él tanto leía. Y finalmente, en el texto original del Tesoro de David, encontramos en tercer lugar ayudas para los predicadores, es decir, cada versículo, Charles Spurgeon lo que hizo es presentar ayudas, es decir, bosquejos de los versículos con los cuales los predicadores, al leer el Tesoro de David, puedan tener una ayuda para la predicación de la palabra del Señor. Pero ¿por qué les dije hace un momento que ahora los audiolibros van a estar casi completos? Porque nosotros simplemente tomaremos los 2 primeros puntos que Spurgeon utiliza en el Tesoro de David, es decir, la exposición del texto bíblico, la enseñanza del propio Spurgeon acerca del salmo en cuestión y posteriormente las notas explicativas o las frases pintorescas. No vamos a tomar en cuenta lo que vendrían a ser los bosquejos o las ayudas para los predicadores. Hasta esta fecha, amados hermanos, hasta el Salmo número 45, nosotros hemos dado lectura de un resumen del Tesoro de David. Por eso duraba entre 20 y 30 minutos. Pero creo, hermanos, que este material es muy rico y muy hermoso para nosotros. En ese sentido, amados hermanos, yo les voy a rogar que ustedes puedan apoyarnos con oración, ¿sí? Y que también puedan compartir estos materiales para que así pueda llegar a mayor cantidad de hermanos alrededor del mundo y puedan escuchar en el idioma español el Tesoro de David. Sin más, amados hermanos, a partir de este Salmo número 46, vamos a dar lectura, como les dije, a esos 2 encabezados para cada salmo. Ahora, los audios tal vez se van a extender un poquito más, pero, amados hermanos, yo creo que poder tener este material en nuestro idioma y también en audio, porque muchos de ustedes tal vez nos escuchan mientras están trabajando o mientras están haciendo algo en casa, Entonces, tener este material en audio, pues es de gran bendición, amados hermanos. En ese sentido, vamos a comenzar ahora sí con el Salmo número 46 en el Tesoro de David. Y como ya es costumbre nuestra, vamos a dar lectura primeramente a la palabra del Señor en el Salmo número 46 en los versículos 1 al 11. Y así dice la bendita palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sela. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Sela. Título: Al músico principal. Aquel que podía cantar también otros salmos era el adecuado para que se le confiara esta noble oda. Se pueden dejar las nimiedades a los cantantes más comunes, pero el músico más hábil de Israel debe ser encargado de la debida ejecución de esta canción, con las voces más armoniosas y la música más selecta, para los hijos de Coré. Uno solo no puede cumplir con la alabanza, debe haber coristas escogidos bajo él, cuyo alegre privilegio será celebrar el servicio de la canción en la casa del Señor. En cuanto a la razón por la que se seleccionó a los hijos de Coré, véanse nuestras observaciones en el encabezamiento del Salmo 42. Tal vez sea bueno añadir que eran una división de los levitas que se turnaban para servir en el templo. Todas las obras del servicio sagrado no deben ser monopolizadas por un orden de talento. Cada grupo de creyentes debe disfrutar del privilegio a su debido tiempo. Nadie debe quedarse sin participar en el servicio de Dios. Una canción sobre Alamot, lo cual puede denotar que la música debía ser de tono alto para las voces agudas o sopranos de las vírgenes hebreas. Ellas salían en sus danzas para cantar las alabanzas de David cuando éste derrotaba al filisteo. Era conveniente que se alegraran y se regocijaran cuando las victorias de Jehová fueran su tema. Necesitamos alabar a Dios con corazones vírgenes, con almas castas hacia su temor, con expresiones vivas y exaltadas y con cantos alegres. O la palabra alamot puede referirse a instrumentos de sonido estridente, como en Primera de Crónicas 15:20, donde leemos que Zacarías, Eliab y Benaía debían alabar al Señor con salterios en Alamot. No debemos caer siempre de manera desordenada en una sola tonalidad, sino que con inteligencia debemos modular nuestras alabanzas y hacerlas adecuadamente expresivas de la ocasión y del gozo que crea en nuestras almas. Estos antiguos términos musicales no pueden ser interpretados con certeza, pero siguen siendo útiles porque muestran que se debe usar el cuidado y la habilidad en nuestra música sagrada. Tema: suceda lo que suceda, el pueblo del Señor está feliz y seguro. Esta es la doctrina del Salmo y podría, para ayudar a nuestra memoria, llamarse el canto de la santa confianza si no fuera porque, por el amor del gran reformador a este himno, que conmueve el alma, probablemente será mejor recordado como el Salmo de Lutero. División. Este salmo está dividido por la autoridad inspirada en 3 partes, cada una de las cuales termina con un Sela. Exposición del texto del Salmo 46. Versículo 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda muy presente en las dificultades. Por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes sean arrastrados por el mar, aunque sus aguas rujan y se agiten, aunque los montes tiemblen con su hinchazón. Sela. Dios es nuestro refugio y fortaleza. No nuestros ejércitos ni nuestras fortalezas. El orgullo de Israel está en Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Otros se jactan de sus castillos inexpugnables, colocados sobre rocas inaccesibles y asegurados con puertas de hierro, pero Dios es un refugio mucho mejor contra la angustia que todos estos. Y cuando llegue el momento de llevar la guerra a los territorios del enemigo, el Señor apoya a su pueblo en mejor posición de todo el valor de las legiones o la fuerza jactanciosa de los carros y los caballos. Soldados de la cruz, recordad esto y consideraos seguros y haceos fuertes en Dios. No olvidéis la palabra posesiva personal, nuestro. Aseguraos cada uno de vuestra porción en Dios, para que podáis decir, Él es mi refugio y mi fuerza. Tampoco olvidéis el hecho de que Dios es nuestro refugio justo ahora, en el presente inmediato, tan verdaderamente como cuando David escribió la palabra. Solo Dios es nuestro todo en todo. Todos los demás refugios son refugios de mentiras. Toda otra fuerza es debilidad, pues el poder pertenece a Dios. Pero como Dios es todo, suficiente,
Nuestra defensa y nuestro poder están a la altura de todas las emergencias. Un auxilio muy presente en la angustia, o en las angustias, ha sido encontrado así, ha sido probado y comprobado por su pueblo. Nunca se retira de sus afligidos. Es su ayuda verdadera, eficaz y constante. Está presente o cerca de ellos, cerca de su lado y listo para su socorro. Y esto es enfatizado por la palabra muy. En nuestra versión, está más presente que un amigo o un pariente puede estar. Sí, más casi presente que incluso el problema mismo. A toda esta confortable verdad se añade la consideración de que su ayuda llega en el momento necesario. No es como las golondrinas que nos abandonan en el invierno. Es un amigo en la necesidad y un amigo de verdad cuando esté muy oscuro para nosotros. Que los espíritus valientes digan: venid, cantemos el Salmo 46. Fortaleza firme y roca firme. Es Dios en tiempo de peligro, un escudo y una espada en cada choque, de enemigo conocido o extraño. Versículo 2. Por eso. Su poesía no es un arrebato poético sin razón, es tan lógica como una demostración matemática. Las siguientes palabras son una inferencia necesaria de estas. No temeremos. Con Dios de nuestra parte, ¿qué irracional sería el miedo? En Él está todo el poder y todo el amor. ¿Por qué pues habríamos de temer? Aunque la tierra sea removida, aunque la base de las cosas visibles se convulsione de tal manera que cambie por completo, y aunque los montes sean arrastrados por el mar, aunque el más firme de los objetos creados caiga en la ruina y se sumerja en la destrucción total. Las dos frases establecen las conmociones más terribles dentro del rango de la imaginación e incluyen el derrocamiento de dinastías, la destrucción de naciones, la ruina de familias, las persecuciones de la iglesia, el reino de la herejía y cualquier otra cosa que pueda poner a prueba en cualquier momento la fe de los creyentes. Aunque llegue lo peor, el Hijo de Dios nunca debe ceder a la desconfianza, puesto que Dios permanece fiel. No puede haber peligro para su causa ni para su pueblo. Cuando los elementos se derritan con un calor ardiente y los cielos y la tierra desaparezcan en la última conflagración general, contemplaremos con serenidad el naufragio de la materia y el choque de los mundos, pues incluso entonces nuestro refugio nos preservará de todo mal, nuestra fuerza nos preparará para todo bien. Versículo 3. Aunque sus aguas rujan y se agiten, cuando todas las cosas se excitan hasta la furia y revelan su máximo poder de perturbación, la fe sonríe serenamente. No teme el ruido, ni siquiera la fuerza real. Sabe que el Señor amasa la furia del mar y sostiene las olas en el hueco de su mano. Aunque los montes tiemblen con su hinchazón, los Alpes y los Andes pueden temblar, pero la fe descansa sobre una base más firme y no debe ser conmovida por la hinchazón de los mares. El mal puede fermentar, la ira puede hervir y el orgullo puede hacer espuma, pero el corazón valiente de la santa confianza no tiembla. Los grandes hombres, que son como montañas, pueden temblar de miedo en tiempos de gran calamidad, pero el hombre cuya confianza está en Dios no tiene por qué desanimarse. Selah. En medio de semejante ajetreo, la música puede hacer una pausa, tanto para dar aliento a los cantantes como para darnos tiempo a nosotros mismos para meditar. No tenemos prisa, pero podemos sentarnos y esperar mientras la tierra se disuelve y las montañas se mecen y los océanos rugen. No es nuestra la precipitación que pasa por coraje, sino que podemos enfrentarnos al peligro con calma y meditar sobre el terror, deteniéndonos en sus elementos separados y en sus fuerzas unidas. La pausa no es una exclamación de consternación, sino simplemente un descanso en la música. No suspendemos nuestra canción en alarma, sino que volvemos a afinar nuestras arpas con deliberación en medio del tumulto de la tormenta. Sería bueno que todos pudiéramos decir Selah bajo las pruebas tempestuosas, pero ¡ay! Con demasiada frecuencia hablamos con prisas, ponemos nuestras manos temblorosas desconcertadas entre las cuerdas, golpeamos la lira con un estruendo rudo y estropeamos la melodía,
de nuestro canto vital. Hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará y muy pronto. Las naciones se enfurecen, los reinos se conmocionan, Él da su voz, la tierra se derrite. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Sela. Versículo 4. Hay un río. La gracia divina, como un río que fluye suavemente, fecundo, lleno y que no cesa, da refrigerio y consuelo a los creyentes. Este es el río del agua de la vida, del cual participan siempre tanto la iglesia de arriba como la de abajo. No es un océano bullicioso, sino una corriente plácida. No se detiene en su curso por los terremotos o las montañas que se desmoronan. Sigue su curso, sereno, sin perturbación. Dichosos los que saben por experiencia propia que existe tal río de Dios, los arroyos de los cuales, en sus diversas influencias, pues son muchos, alegrarán la ciudad de Dios, asegurando a los ciudadanos que el Señor de Sión suplirá indefectiblemente todas sus necesidades. Los arroyos no son transitorios como el Cerid, ni turbios como el Nilo, ni furiosos como el Kishón, ni traicioneros como los arroyos engañosos de Job, ni sus aguas son nada como las de Jericó. Son claras, frescas, abundantes y alegres. El gran temor de una ciudad oriental en tiempos de guerra era que se cortara el suministro de agua durante un asedio. Si eso se aseguraba, la ciudad podía resistir los ataques por un periodo indefinido. En este versículo, Jerusalén, que representa a la iglesia de Dios, es descrita como bien abastecida de agua, para indicar el hecho de que en las épocas de prueba se dará gracia suficiente para permitirnos resistir hasta el fin. La iglesia es como una ciudad bien ordenada, rodeada de poderosos muros de verdad y justicia, guarnecida por la omnipotencia, construida y adornada por la sabiduría infinita. Sus burgueses, los santos, gozan de altos privilegios, comercian con tierras lejanas, viven en la sonrisa del rey, y como un gran río es la base y el sostén de una ciudad, así el ancho río del amor y la gracia eternos es su alegría y felicidad. La iglesia es particularmente la ciudad de Dios, diseñada, construida, elegida, comprada y habitada por Él. Está dedicada a su alabanza y glorificada por su presencia, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. Esta era la gloria peculiar de Jerusalén, que el Señor dentro de sus muros tenía un lugar donde se revelaba peculiarmente, y este es el privilegio escogido de los santos, respecto al cual podemos clamar con asombro: Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Ser un templo para el Espíritu Santo es la deliciosa porción de cada santo. Ser el templo vivo para el Señor nuestro Dios es también el alto honor de la iglesia en su capacidad corporativa. Nuestro Dios es llamado aquí con un título digno que indica su poder, majestad, sublimidad y excelencia, y es digno de mención que bajo este carácter habita en la iglesia. No tenemos un Dios grande en la naturaleza y un Dios pequeño en la gracia. No. La iglesia contiene una revelación de Dios tan clara y convincente como las obras de la naturaleza, y aún más asombrosa es la excelente gloria que brilla entre los querubines que cubren el propiciatorio, que es el centro y lugar de reunión del pueblo de Dios vivo. Que el Altísimo habite con el pueblo de Dios vivo. Tener al Altísimo habitando dentro de sus miembros es hacer que la iglesia en la tierra sea como la iglesia en el cielo. Versículo 5. Dios está en medio de ella. Su ayuda es, pues, segura y cercana. Si ella está asediada, entonces Él mismo está asediado dentro de ella, y podemos estar seguros de que irrumpirá sobre sus adversarios. Cuán cerca está el Señor de las angustias de sus santos, ya que habita en medio de ellos. Cuidemos de no entristecerlo. Tengamos hacia Él mismo respeto que Moisés tuvo cuando sintió que la arena del desierto de Joreb era sagrada, y se quitó los zapatos de los pies cuando el Señor habló desde la zarza ardiente. No será conmovida.
¿Cómo puede ser conmovida si sus enemigos no conmueven también a su Señor? Su presencia hace que toda esperanza de capturar y demoler la ciudad sea totalmente ridícula. El Señor está en la vasija y por lo tanto no puede naufragar. Dios la ayudará. Dentro de ella le proporcionará ricos suministros y fuera de sus muros hará que sus enemigos se amontonen como los ejércitos de Sennacherib cuando el ángel salió a derrotarlos. Y eso muy temprano. Tan pronto como el primer rayo de la luz proclame la llegada del día, al despuntar la mañana, el brazo derecho de Dios estará extendido por su pueblo. El Señor se levanta a tiempo. La impaciencia se queja de los retrasos divinos, pero en realidad el Señor no es indulgente contra su promesa. La prisa del hombre es a menudo una locura, pero los aparentes retrasos de Dios son siempre sabios, y cuando se ven correctamente, no son retrasos en absoluto. Hoy las bandas del mal pueden rodear a la iglesia de Dios y amenazarla con la destrucción, pero dentro de poco pasarán como la espuma de las aguas, y el ruido de su tumulto será silencioso en la tumba. La hora más oscura de la noche es la que precede a la vuelta de la mañana, y entonces, incluso entonces, el Señor aparecerá como el gran aliado de su iglesia. Versículo 6. Las paganas se enfurecieron. Las naciones estaban en un furioso alboroto. Se reunieron contra la ciudad del Señor como lobos voraces de su presa. Espumaron, rugieron y se hincharon como un mar tempestuoso. Los reinos fueron conmovidos. Una confusión general se apoderó de la sociedad. Los feroces invasores convulsionaron sus propios dominios, agotando la población para urgir la guerra, y desolaron otros territorios con su devastadora marcha hacia Jerusalén. Las coronas cayeron de las cabezas reales, los antiguos tronos se balancearon como árboles empujados por la tempestad, los poderosos imperios cayeron como pinos desarraigados por la ráfaga. Todo estaba desordenado y la consternación se apoderó de todos los que no conocían al Señor. Pronunció su voz, la tierra se derritió. Sin otro instrumento que una palabra, el Señor gobernó la tormenta. Dio una voz y los corazones robustos fueron disueltos. Los ejércitos orgullosos fueron aniquilados. Los poderes conquistadores fueron debilitados. Al principio la confusión parecía ser peor. Cuando el elemento del poder divino se puso a la vista, la misma tierra parecía convertida en cera. Lo más sólido y sustancial de las cosas humanas se derretía como la grasa de los carneros sobre el altar, pero al poco tiempo siguió la paz. La furia de los hombres se calmó, los corazones capaces de arrepentir cedieron, y los implacables fueron silenciados. ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! ¡Qué poderoso es el Verbo encarnado! ¡Oh! Que una palabra así viniera de la gloria excelente, incluso ahora para derretir todos los corazones en el amor a Jesús, y para acabar para siempre con todas las persecuciones, guerras y rebeliones de los hombres. Versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Esta es la razón de toda la seguridad de Sión y del derrocamiento de sus enemigos. El Señor gobierna los ángeles, las estrellas, los elementos y todos los ejércitos del cielo. Y el cielo de los cielos está bajo su dominio. Los ejércitos de los hombres, aunque no lo sepan, están hechos para servir a su voluntad. Este generalísimo de las fuerzas de la tierra y el Señor alto almirante de los mares está de nuestro lado, nuestro augusto aliado. Ay de los que luchan contra él, porque volarán como el humo ante el viento cuando él dé la palabra de dispersarlos. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Emmanuel es Jehová de los ejércitos, y el Dios de Jacob es nuestro alto lugar de defensa. Cuando este alegre verso se canta con una música digna de tal júbilo, bien pueden los cantantes hacer una pausa y los músicos esperar un tiempo para afinar sus instrumentos. Aquí, por lo tanto, encaja esa nota solemne, señorial y pacífica de descanso. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, qué desolaciones ha hecho en la tierra.
Él hace cesar las guerras hasta el fin de la tierra, quiebra el arco y corta la lanza en pedazos, quema el carro en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Sela. Versículo 8. Venid, contemplad las obras de Jehová. Se invita a los alegres ciudadanos de Jerusalén a que salgan a ver los restos de sus enemigos, para que observen las proezas de Jehová y el botín que su diestra ha ganado para su pueblo. Sería bueno que nosotros también observáramos cuidadosamente los tratos providenciales de nuestro Dios del pacto, y nos apresuráramos a percibir su mano en las batallas de su iglesia. Siempre que leamos la historia, debería ser con este verso resonando en nuestros oídos. Deberíamos leer el periódico con el mismo espíritu para ver cómo el jefe de la iglesia gobierna las naciones para el bien de su pueblo, como José gobernó Egipto por el bien de Israel. ¿Qué desolaciones ha hecho en la tierra? A los destructores los destruye, a los desoladores los desola. ¡Qué forzoso es el verso en esta fecha! Las ciudades arruinadas de Asiria, Babilonia, Petra, Basán, Canaán, son nuestros instructores y en tablas de piedra registran los hechos del Señor. En todos los lugares en los que se ha despreciado su causa y su corona, la ruina ha seguido con toda seguridad. El pecado ha sido una plaga para las naciones y ha dejado sus palacios tirados en montones. En los días del escritor de este salmo, probablemente había ocurrido alguna memorable interposición de Dios contra los enemigos de su Israel, y al ver su derrocamiento, pidió a sus ciudadanos que salieran y consideraran atentamente las terribles cosas en justicia que se habían realizado en su favor. Los castillos desmantelados y las abadías en ruinas en nuestra propia tierra se erigen como monumentos conmemorativos de las victorias del Señor sobre la opresión y la superstición. Que pronto haya más desolaciones de este tipo. Vosotros, pilas lúgubres, tumbas de hombres vivos, vosotros, sepulcros de mujeres, o peor, vosotros, refugios de la mentira, pronto podréis caer, y en medio de vuestras ruinas, el búho, el murciélago y el dragón encuentren un lugar de descanso agradable. Versículo 9. Él hace cesar las guerras hasta el fin de la tierra. Su voz acalla el tumulto de la guerra y llama al silencio de la paz. Por muy remota y bárbara que sea la tribu, hace que el pueblo descanse. Aplasta las grandes potencias hasta que no pueden volver a provocar la contienda. Da a su pueblo un profundo reposo. Rompe el arco. Inutiliza el emisor de la muerte con alas veloces. Él corta la lanza en pedazos. Hace temblar la lanza del hombre poderoso. Quema el carro en el fuego. El orgulloso carro de guerra con sus guadañas mortíferas lo arroja a las llamas. Amontona toda clase de armas y las destruye por completo. Así fue en Judea en los días de antaño. Así será en todas las tierras en los tiempos venideros. Bendita hazaña del príncipe de la paz. ¿Cuándo se realizará literalmente? Los enemigos espirituales de su pueblo ya han sido despojados de su poder de destrucción. Pero, ¿cuándo se celebrará la victoria universal de la paz y los instrumentos de asesinato al por mayor serán consignados a la destrucción ignominiosa? ¡Qué gloriosa será la victoria final de Jesús en el día de su aparición, cuando todo enemigo lama el polvo! Versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. No toquéis las manos, enemigos. Sentaos y esperad con paciencia, creyentes. Reconoced que Jehová es Dios. Vosotros que sentís los terrores de su ira, adoradle a Él y solo a Él, vosotros que participáis de las protecciones de su gracia, ya que nadie puede proclamar dignamente su naturaleza, que el silencio expresivo musite su alabanza. Las jactancias de los impíos y los temerosos presentimientos de los santos deberían ciertamente acallarse al ver lo que el Señor ha hecho en las épocas pasadas. Seré exaltado entre las naciones. Se olvidan de Dios, adoran a los ídolos, pero Jehová aún será honrado por ellos. Lector,
Las perspectivas de las misiones son brillantes, brillantes como las promesas de Dios. Que no desfallezca el corazón de nadie. Las solemnes declaraciones de este versículo deben cumplirse. Será exaltado en la tierra, entre todos los pueblos, cualquiera que sea su maldad y su degradación. Ya sea por terror o por amor, Dios someterá todos los corazones a sí mismo. Toda la tierra redonda reflejará aún la luz de su majestad. Tanto más a causa del pecado, la obstinación y el orgullo del hombre, Dios será glorificado cuando la gracia reine hasta la vida eterna en todos los rincones del mundo. Versículo 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Era necesario cantar esto 2 veces. Es una verdad de la que ningún creyente se cansa. Es un hecho que se olvida con demasiada frecuencia. Es un precioso privilegio que no puede ser considerado con demasiada frecuencia. Lector, ¿está el Señor de tu lado? ¿Es Emmanuel Dios con nosotros, tu Redentor? ¿Hay un pacto entre tú y Dios como entre Dios y Jacob? Si es así, eres 3 veces feliz. Demuestra tu alegría en el canto sagrado. Y en tiempos de angustia, hazte el hombre haciendo todavía música para Dios. Sela. Aquí como antes, levanta el corazón. Descansa en la contemplación después de la alabanza. Sigue manteniendo el alma en sintonía. Es más fácil cantar un himno de alabanza que continuar con el espíritu de alabanza. Pero que sea nuestro objetivo mantener la devoción ascendente de nuestros corazones agradecidos y así terminar nuestro canto como si tuviéramos la intención de continuarlo. Sela. Pide que la música descanse, que se detenga en un silencio suave y bendito. Sela. Pide que se eleve la tensión, las arpas y las voces vuelvan a afinar. Sela. Termina la alabanza vocal. Alza tu corazón a Dios. Notas explicativas y frases pintorescas. Acerca del título, la Septuaginta lo traduce como lo oculto, el latín pro arcanis, y el resto de los intérpretes antiguos siguen el mismo curso. El caldeo lo refiere a Coré y a los que estaban ocultos, es decir, como si la mención de los hijos de Coré en el título, por el que esta canción iba a ser cantada, refiriera todo el salmo a esa historia. De acuerdo con el versículo 2, cuando el hebreo dice, aunque la tierra sea removida, la paráfrasis es, cuando nuestros padres fueron cambiados de la tierra. Henry Hammond. El título es peculiar, sobre Alamot, sugiriendo un coro de vírgenes, como si este coro de vírgenes fuera seleccionado para cantar un salmo que habla de peligros y temores y alarmas abundantes, para mostrar que incluso las débiles vírgenes pueden en ese día cantar sin temor, debido a que el poderoso está a su lado. Sobre Alamot, para ser cantado en soprano, Armand de Mestral, citado por Perron. Acerca del salmo entero. Cantamos este salmo para alabanza de Dios, porque Dios está con nosotros, y preserva y defiende poderosa y milagrosamente a su iglesia y a su palabra contra todos los espíritus fanáticos, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, de la carne y del pecado. Martín Lutero. Lutero y sus compañeros, con toda su audaz disposición al peligro y a la muerte por la causa de la verdad, tuvieron momentos en los que sus sentimientos se asemejaban a los de un cantor divino que decía, ¿por qué te abates, alma mía? Pero en tales horas, el inquebrantable reformador decía alegremente a su amigo Philippe Melanchthon, ven, Felipe, cantemos el Salmo 46, y podían cantarlo en la versión característica del propio Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla.
Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la santa palabra. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, pero el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Comienza de una forma abrupta pero noble. Podéis confiar en quién y en lo que queráis, pero Dios, Elohim, es nuestro refugio y fortaleza. Una ayuda muy presente, una ayuda muy poderosa y eficaz en los apuros y las dificultades. Las palabras son muy enfáticas. Esra, Betzarod, Nimsta, Meot. Es decir, se encuentra en una ayuda excesiva y superlativa en las dificultades. Así lo hemos encontrado y por eso celebramos su alabanza. Adam Clarke. Versículos. Aunque la tierra sea removida. Juan Wesley predicó en Hyde Park con motivo del terremoto que se sintió en Londres el 8 de marzo de 1750, y repitió estas palabras. Carlos Wesley compuso el himno 67 de la colección de Wesley, cuyas líneas siguientes ilustran este verso. ¡Qué felices somos entonces! ¿Qué construimos, oh Señor, sobre ti? ¿Qué pueden sacudir nuestros cimientos? Aunque la tierra destrozada remueva, nuestra ciudad se apoya en una roca, sobre la roca del amor celestial. Versículos 2 al 3. La tierra sumida en un estado de salvaje confusión, los montes arrojados al inmenso abismo, el mar agitado por la tempestad y las colinas eternas a la deriva sobre sus espumosas olas, son las vívidas imágenes con las que se describen en el lenguaje de los profetas los juicios divinos sobre las naciones malvadas y perseguidoras. John Morrison. Versículos 2, 3 y 5. Palestina estaba sujeta frecuentemente a terremotos, como era de esperar por su carácter físico y su situación. Y es una circunstancia notable que, aunque todas las demás partes del país parecen haber sido ocasionalmente escenario de estas terribles convulsiones, la capital estaba casi totalmente libre de ellas. El monte Moriah, o la colina de la visión, se llamaba así por su elevada altura, que lo convertía en un objeto conspicuo de la distancia. Se encuentra en el centro de un grupo de colinas que lo rodean en forma de anfiteatro, y fue principalmente a esta posición bajo la bendición especial de Dios que se mantuvo firme e inamovible en medio de los frecuentes terremotos que agitaron y asolaron la Tierra Santa. Ilustraciones de las Escrituras de Paxton. Versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios. ¿Cuál es el río que alegra la ciudad de Dios? Respondo, Dios mismo es el río. Como en el siguiente verso, Dios está en medio de ella. Primero, Dios es el Padre, es el río, porque mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, dice el Señor, fuente de aguas vivas, y se han construido cisternas, cisternas rotas que no pueden contener agua. Jeremías 2:13. Segundo, Dios el Hijo es el río, la fuente de la salvación. En aquel día se abrirá una fuente a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén por el pecado y la impureza. Zacarías 13:1. Y tercero, Dios el Espíritu es el río. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7:38 y Juan 4:14. ¿Cuáles son las corrientes de ese río? Respuesta, las perfecciones de Dios, la plenitud de Cristo y las operaciones del Espíritu Santo, y éstas corren por el cauce del pacto de la promesa. Ralph Erskine. Versículo 4. Hay un río. Este es el diluvio que Ezequiel contempló en visión.
las aguas que bajan desde el lado derecho de la casa y que subían primero hasta los tobillos y luego, a medida que el profeta avanzaba, hasta las rodillas y luego hasta los lomos, y que después se convirtieron en un río que no podía pasar, porque las aguas eran crecidas, aguas para nadar, un río que no se podía pasar. Vemos en esto, con el médico angélico, el río de gracia que brotó del monte Calvario. Arroyos que se ramifican de un lado a otro, los pelagim del hebreo, para saciar la tierra desolada y baldía y para hacer brotar la hierba tierna. Job 38. Oh fuente de los jardines, pozo de aguas vivas, arroyos del Líbano, ¿cómo nos traes tú los manantiales inferiores de este mundo, algo de la eterna belleza y paz de estos manantiales superiores, junto a los cuales el bello rebaño ahora se alimenta y se acuesta sin que nadie los asuste? O con San Ambrosio y San Bernardo, entender el verso del río de agua de vida, clara como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Y entonces los ríos de ese diluvio ciertamente alegrarán la ciudad de Dios, la casa no hecha por las manos, eterna en los cielos, donde está el árbol de la vida, que da 12 tipos de frutos, y da su fruto cada mes, ese país y ese río del que dicen las antiguas liturgias: los que descansan en el seno de Abraham están en los tabernáculos de la alegría y el descanso, en las moradas de la luz, en el mundo del placer, en la iglesia de la verdadera Jerusalén, donde no hay lugar para la aflicción, ni camino para la tristeza, donde no hay guerras con la carne, ni resistencia a la tentación, donde el pecado se olvida y el peligro pasado solo se recuerda como un placer presente. Tomás de Aquino, Ambrosio y Bernardo, en el comentario de Neil. Versículo 4. Hay un río, el río de Dios que fluye desde su trono. Ningún enemigo puede cortar esta corriente de la iglesia de Cristo. Obsérvese la referencia a Isaías 36:2 y 37:25, comparada con 2 de Crónicas 32:2 al 4. Estos arroyos que fluyen suavemente, pero llenos, se contrastan con las olas rugientes del mar. T.C. Barth. Versículo 4. Hay un río. La alusión es o bien al río Cedrón, que corría junto a Jerusalén, o bien a las aguas de Siloá, que por diferentes cauces y ramificaciones atravesaban la ciudad de Jerusalén y abastecían de agua a las distintas partes de la misma, para alegría y consuelo de sus habitantes. Pero las palabras deben entenderse en sentido figurado, como aplicables a los tiempos evangélicos, y este río o bien designa el Evangelio, cuyas corrientes son sus doctrinas, que son aguas vivas que salieron de Jerusalén y que publican alegres noticias de gran alegría a todos los pecadores sensibles, o el Espíritu y sus gracias, que se comparan con un pozo y ríos de agua viva, en cuyos ejercicios los santos tienen mucho gozo y paz. O bien el Señor mismo, que es el lugar de los amplios ríos y arroyos para su pueblo, y es a la vez su refrigerio y protección, o más bien su amor eterno hacia ellos, se refiere aquí. John Gill. Versículo 4. En comparación con los desiertos sin agua de los alrededores, Judea y Jerusalén estaban bien regadas y la sequía afectaba más a los sitiadores que a los sitiados. La alusión aquí es al conocido arroyo y estanque de Siloé. Así en Isaías 8:6, la bendición de la protección de Dios está representada por las aguas de Siloé, que van suavemente. En los Salmos ordenados cronológicamente por 4 amigos, 1867. La ciudad, la iglesia de Dios es como una ciudad. Primero, porque una ciudad es un lugar de seguridad. Segundo, un lugar de sociedad. Lo que uno quiere, otro lo suministra. Tienen comunión mutua. Tercero, un lugar de unidad para que las personas vivan en ella en paz y concordia. Cuarto, un lugar de comercio y tráfico. Aquí está el mercado de la gracia gratuita. Todo aquel que tenga sed. Aquí está la perla de gran precio expuesta a la venta. Quinto, un lugar de libertad y libertad. Libertad de la culpa del pecado, de la ira de Dios, de la maldición de la ley, del presente mundo malo, de la esclavitud de Satanás, etc. Sexto, un lugar de orden y regularidad de sus constituciones y ordenanzas.
Séptimo, un lugar de descanso y cómodo para vivir, por lo que se opone al desierto. Octavo, un lugar de privilegios. Noveno, un lugar de pompa y esplendor. Allí está el rey, la corte, el trono. Décimo, un lugar de placer y belleza. Salmo 48:2. Ralph Erskine. Versículo 5. Dios está en medio de ella. Es la presencia real de Cristo y el poder sobrenatural de su Espíritu lo que hace que la iglesia sea poderosa para la conquista de las almas. La iglesia se extiende porque su Dios está en medio de ella. Cuando en algún momento se ha olvidado de su dependencia de la intercesión invisible de su cabeza y de la graciosa energía de su espíritu, se ha encontrado trasquilada de los mechones de su gran fuerza y se ha convertido en el hazmerreír de los filisteos. William Vine. Dios está en medio de ella. Los enemigos de la iglesia pueden sacudirla como las olas, pero no la partirán como las rocas. Ella puede ser sumergida en el agua como una pluma, pero no se hundirá en ella como el plomo. Aquel que es un pozo de agua dentro de ella para evitar que desfallezca, será también un muro de fuego alrededor de ella para evitar que caiga. Puede ser probada, pero no puede ser destruida. Su fundamento es la roca de la eternidad, y su defensa los brazos eternos. Solo los tejidos que se apoyan en la arena son derribados por el viento. Los adversarios del pueblo de Dios los empujarán hasta donde lleguen sus cuernos. Pero cuando los hayan desechado por medio de la persecución, como si fueran vasijas empañadas, entonces Dios arrojará tales briznas al fuego. William Secker. Cuando los papistas estaban en su apogeo y Melanchthon comenzaba a temer a veces que la naciente reforma fuera sofocada en el nacimiento, Lutero solía consolarlo con estas palabras: Si nos reumus ruet Christus una, si licet ille regnator mundi, esto ruat malo ego cum Christo ruere, quam cum caesere stare. Es decir, si perecemos, Cristo debe caer también, está en medio de nosotros. Y si debe ser así, que así sea. Prefiero perecer con Cristo, ese gran gobernante del mundo, que prosperar con César. John Collins. Y eso muy temprano. Por lo tanto, observe que todas las grandes liberaciones realizadas en las Sagradas Escrituras fueron realizadas tan temprano como para haber sido llevadas a cabo en medio de la noche. Así Gedeón, con sus cántaros y lámparas contra los madianitas. Así Saúl, cuando salió contra Nahás, el amonita. Así Josué, cuando subió a socorrer a Gabaón. Así Sansón, cuando tomó en triunfo las puertas de Gaza. Así también los reyes asociados, bajo la guía de Eliseo, en su expedición contra los moabitas, cuando, de acuerdo con el mandato de Dios, llenaron el desierto con zanjas y luego vieron a sus enemigos arrastrados a su destrucción por el reflejo del sol naciente sobre el agua. Michael Iwan. Muy temprano, más bien con el margen, cuando aparezca la mañana, la restauración de los judíos será una de las primeras cosas en la época del segundo advenimiento. Se llevará a cabo en el mismo amanecer de ese día, cuando el sol de justicia se levante con la curación en sus alas. Samuel Horsley. Versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Hay tres clases de presencia especial de Dios, todas las cuales pueden ser justamente consideradas como un privilegio de la Iglesia. Primero, su presencia gloriosa o su presencia testificada por la gloria inminente y la residencia de la misma. Así se dice que Dios está en el cielo de manera diferencial, de modo que no está en ningún otro lugar, y el cielo, por lo tanto, se llama su trono o morada. Primera de Reyes 8:39. Como un rey no está en ningún lugar de manera tan majestuosa como en su trono o en su silla de estado, y este es un privilegio tan grande de la Iglesia, que no llega a disfrutarlo hasta que sea triunfante en el cielo, y por lo tanto no es la presencia a la que nos referimos aquí. En segundo lugar, su presencia da gracia, o su presencia testificada por señales de su gracia y favor hacia un pueblo, ya sea visible, como en el templo donde eligió colocar su nombre y donde por encima de todos los lugares sería adorado, en cuyo sentido se dice que habita entre los querubines, segunda de Samuel 6:2. O señales espirituales de su gracia,
como asistencia y aceptación en los deberes de su culto, junto con el disfrute y beneficio de sus ordenanzas. Así está presente con su iglesia y su pueblo en los tiempos del Evangelio. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Este tipo de presencia es un privilegio de la iglesia militante, que estará con ella en las administraciones y ordenanzas santas y espirituales. Sin embargo, esta no es la presencia que se pretende principalmente aquí. En tercer lugar, la presencia providencial, o su presencia atestiguada por los actos de la providencia especial, en los que el poder, la sabiduría o cualquier otro de los atributos de Dios se ponen de manifiesto, ya sea a modo de ayuda o de defensa de un pueblo. Así, el Señor estuvo presente con Israel en el desierto por medio de la columna de fuego y de una nube. Éxodo 13:21. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Y así como esta presencia estaba destinada a servir de guía, también lo estaba para defender a su pueblo contra sus enemigos, y ante lo cual sus enemigos los egipcios se turbaban. Éxodo 14:20. Mediante este tipo de presencia, el Señor está con su iglesia militante, en referencia a su regimiento externo, y más especialmente en su guerra, defendiéndola y acompañándola contra sus enemigos. Y este es el privilegio de la iglesia en estas palabras: el Señor de los ejércitos está con nosotros. John Strickland, en un sermón titulado Emanuel, 1644. El Dios de Jacob. Si alguien me pregunta, ¿por qué entonces el Dios de Jacob más que el Dios de Isaac? Aunque podría bastar que el Espíritu de Dios se complazca en hablar así, el señor Calvino da esta razón. El pacto de gracia fue hecho más solemnemente y ratificado públicamente con Abraham y Jacob que con Isaac. Y por lo tanto, cuando se le considera como un Dios en pacto con su pueblo, se presenta con más frecuencia con el nombre de Dios de Abraham y Dios de Jacob que con el nombre del Dios de Isaac, aunque a veces se complace en tomar también ese estilo. John Strickland. Nuestro refugio fortaleza, donde la iglesia, como un barco en un puerto tranquilo, puede anclar y navegar con seguridad, o puede ser una metáfora de las guaridas o madrigueras donde las criaturas sin armas encuentran refugio cuando son cazadas y perseguidas por sus enemigos. Como Proverbios 30:26, los conejos son gente débil, pero hacen sus casas en las rocas. Están seguros en la roca si pueden llegar a ella, aunque nunca son tan débiles en sí mismos. Así la iglesia, aunque sea perseguida por enemigos sangrientos y aunque sea débil en sí misma, si se pone bajo el ala del Dios de Jacob, puede estar sin miedo, porque está a salvo allí. Él es nuestro refugio. Sería infravalorar a Dios si temiéramos a las criaturas cuando Él está con nosotros. Antígono, cuando oyó a sus soldados calcular cuántos eran sus enemigos, se dirigió a ellos de repente preguntando: ¿y cuántos me contáis a mí? John Strickland. Versículo 8. Venid, contemplad las obras del Señor. Benito videto. Dios busca que sus obras sean bien observadas, y especialmente cuando ha realizado alguna gran liberación para su pueblo. De todas las cosas, no puede soportar ser olvidado. John Trapp. ¿Qué desolaciones ha hecho en la tierra? Aquí se nos invita primero a un espectáculo trágico. Somos llevados a la cámara de la muerte para ver el espantoso rostro de las muertes y desolaciones en todo el mundo, que nada puede ser más horrible y espantoso. Se nos invita a ver montones de cadáveres y ver cestas enteras llenas de cabezas, como las que se presentaron a Jehu, un espectáculo lamentable pero necesario. Ved, pues, qué desolaciones ha hecho el Señor en toda la tierra, desolaciones por las guerras. ¿Cuántos campos han sido empapados de sangre y abonados con cadáveres? ¿Cuántos millones de hombres han sido cortados en todas las épocas por el filo de la espada? Desolaciones por el hambre, en las que los hombres se han visto obligados a hacer de sus cuerpos los sepulcros de otros, y las madres a devorar a sus hijos de un palmo.
desolaciones por la peste y la plaga, que han arrasado, como nos cuenta nuestra historia, a 800,000 en una sola ciudad. Desolaciones por inundaciones de aguas, que han cubierto los rostros de muchas regiones y han enjuagado la tierra de sus habitantes inmundos. Desolaciones por terremotos, que han tragado ciudades enteras y las grandes y populosas. Desolaciones realizadas por la mano de sus ángeles, como en Egipto, en las tiendas de los asirios, 185,000 en una noche, en el campamento de Israel, en la peste de David. Desolaciones por la mano de los hombres en batallas y masacres. Desolaciones por las bestias salvajes, como en las colonias de Ashur, plantadas en Samaria. Desolaciones por los enjambres de criaturas odiosas y ruidosas, como en Egipto y desde entonces en África. Habló la palabra, y vinieron los saltamontes y las orugas innumerables. Salmo 105:34. De tal manera que en el consulado de Fluvio, después de las sangrientas guerras de África, siguieron infinitas cantidades de langostas, las cuales después de devorar todas las hierbas y frutos, fueron por un viento repentino izadas al mar africano. La infección siguió a su putrefacción y a partir de ahí una mortandad general. En número murieron 400,000 en la costa del mar entre Cartago y Útica. Más de 200,000. Desolaciones en todos los sentidos y por los más variados medios, pero todo ello obrado por la mano divina. ¡Qué desolaciones ha hecho! Quien quiera que sea el instrumento, él es el autor. Joseph Hall. ¿No hace Dios grandes desolaciones cuando hace que aquel hombre que se consideraba muy religioso se confiese insuficiente para un solo pensamiento bueno? Como en el caso de Pablo. ¿No hace cesar las guerras cuando hace que el corazón de un perseguidor busque seriamente la paz con Dios y con los hombres, incluso con sus mismos enemigos? ¿No rompe el arco y todas las armas de guerra, y en eso en toda la tierra, cuando proclama la paz a todos los que están lejos y cerca, a los profesores, a los paganos, a los judíos y a los gentiles? Venid, ved las obras del Señor. ¿Qué obras? Obras ruinosas. ¿Qué desolaciones ha hecho en la tierra? Dios hizo obras extrañas en el mundo en aquel tiempo. Aquellos países que antes eran como el jardín de Dios, se volvieron como un desierto desolado. ¿Quién pudo soportar esto con paciencia? Sin embargo, el Espíritu de Dios dice en las siguientes palabras que hay que soportarlo con paciencia. Cuando Dios permite que los hombres luchen y guerreen entre sí hasta la confusión común, sin embargo, ningún hombre puede luchar contra Dios al respecto, y la razón que se da para que ningún hombre pueda hacerlo es sólo esta, que es en verdad toda la razón del mundo. Él es Dios. Así sigue en el Salmo: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Como si el Señor hubiera dicho: ni una palabra, no os peleéis, ni respondáis. Todo lo que veáis, callad, sabed que yo soy Dios. No doy cuenta de ninguno de mis asuntos. Joseph Carrell. Versículo 9. El que destruye todos los instrumentos de guerra, ciertamente hace la paz, y el que hace cesar la guerra, ciertamente hace que comience la paz. La paz se hace de dos maneras. En primer lugar, asumiendo las diferencias y reconciliando los espíritus de los hombres. En segundo lugar, rompiendo el poder y quitando todas las disposiciones de la guerra a los hombres. El Señor hace la paz de estas dos maneras, o de cualquiera de ellas. Joseph Carrell. Rompe el arco y parte la lanza, quema el carro en el fuego. Cuando los romanos, según su modo de hablar, habían dado la paz a una nación, extirpando la mayor parte de los miserables habitantes, recogían las armas de los vencidos y prendiéndolas fuego, las reducían a cenizas. Una medalla acuñada por Vespasiano, el emperador romano, al terminar sus guerras en Italia y otras partes del mundo, representa a la diosa de la paz sosteniendo una rama de olivo en una mano y con una antorcha encendida en la otra, prendiendo fuego a un montón de armaduras. Virgilio alude a esta costumbre de la siguiente manera: «Oh Júpiter, me devuelva los años pasados, tal como era yo, cuando bajo el mismo
Preaneste derrotaba a la primera fila del enemigo y victorioso prendía fuego a montones de armaduras. La misma práctica por mandato de Jehová prevaleció entre los judíos. El primer ejemplo de ella aparece en el libro de Josué 11:6. También se celebra en los cantos de Sión. Como el acompañante de la paz y la prueba de su continuidad, Él hace que cesen las guerras. Ilustraciones de las Escrituras de Paxton. Quema el carro en el fuego. Poco a poco el carro llegó a ser una de las fuerzas reconocidas en la guerra, y lo encontramos mencionado a lo largo de los libros de las Escrituras. No solo en su sentido literal, sino como una metáfora que todo el mundo podía entender. En los Salmos, por ejemplo, hay varias alusiones al carro de guerra. Hace cesar las guerras hasta el fin de la tierra, quiebra el arco y corta la lanza en pedazos, quema el carro en el fuego. Salmo 46:9. De nuevo, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, tanto el carro como el caballo son arrojados a un profundo sueño. Salmo 76:6. Y algunos confían en los carros, y otros en los caballos, pero nosotros nos acordaremos del nombre del Señor nuestro Dios. Salmo 27. Ahora bien, la fuerza de estos pasajes no puede apreciarse adecuadamente a menos que nos demos cuenta del temor que sentían los soldados de a pie por los carros de guerra. Incluso la caballería era muy temida, pero los carros eran objeto de un temor casi supersticioso, y se menciona repetidamente el ruido de sus ruedas, el ruido de los cascos de los caballos, y el temblor del suelo cuando los caballos que brincan a los carros que saltan. Nahum 3:2. G. Wood. Versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Las grandes obras de Dios, en las que aparecía su soberanía, habían sido descritas en los versículos anteriores. En las terribles desolaciones que hizo, y al liberar a su pueblo con cosas terribles, mostró su grandeza y dominio. En esto manifestó su poder y soberanía, y así ordena a todos que se aquieten y sepan que Él es Dios, porque dice: seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. En las palabras se puede observar, primero, un deber descrito estar quietos ante Dios y bajo las dispensaciones de su providencia, lo que implica que debemos estar quietos en cuanto a las palabras, no hablar contra las dispensaciones soberanas de la providencia o quejarse de ellas, no oscurecer el consejo con palabras sin conocimiento o justificarnos y hablar grandes palabras hinchadas de vanidad. Debemos estar quietos en cuanto a las acciones y el comportamiento exterior para no oponernos a Dios en sus dispensaciones. Y en cuanto al estado interior de nuestros corazones, cultivando una sumisión tranquila y sosegada del alma a la voluntad soberana de Dios, sea cual sea. Segundo, podemos observar el fundamento de este deber, a saber, la divinidad de Dios. El hecho de que sea Dios es razón suficiente para que nos quedemos quietos ante Él, sin murmurar, ni objetar, ni oponernos, sino sometiéndonos tranquila y humildemente a Él. Tercero, ¿cómo debemos cumplir este deber de estar quietos ante Dios? Es decir, con un sentido de su divinidad, como viendo el fundamento de este deber, en que sabemos que Él es Dios. Nuestra sumisión ha de ser la que corresponde a las criaturas racionales. Dios no exige que nos sometamos en contra de la razón, sino que nos sometamos viendo la razón y el fundamento de la sumisión. Por lo tanto, la mera consideración de que Dios es Dios puede ser suficiente para disipar todas las objeciones y oposiciones contra las dispensaciones soberanas divinas. Jonathan Edwards. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Este texto de la Escritura prohíbe pelear y murmurar contra Dios. Ahora permítame aplicarlo a medida que avanzo. Hay muy pocos, y estos están muy bien situados, que no se encuentran en peligro de pelear con Dios. Casi creo que si los ángeles estuvieran en la tierra estarían en peligro de hacerlo. Les aseguro que no hay ninguno que tenga corrupción, sino que tiene necesidad de temer esto. Pero muchos ceden a esta disputa y no consideran el peligro que conlleva. Tened cuidado con ello, porque es una cosa terrible reñir con Dios. ¿Quién puede decirle, ¿qué haces? Es un buen relato de Aarón que cuando Dios hizo fuego para destruir a sus hijos, él mantuvo su paz. Entonces, mientras llevemos el yugo, sentémonos solos y guardemos silencio, y pongamos nuestra boca en el polvo. Si es que hay esperanza,
Lamentaciones 3, 28 y 29. Sabéis que la murmuración de los hijos de Israel les costó muy cara. Callad, es decir, guardaos de murmurar contra mí, dice el Señor. Dios no da cuenta de asuntos a nadie, porque puede haber muchas cosas que no podéis ver y por lo tanto podéis pensar que es mejor haberlas querido y mucho más para el crédito de Dios y de la Iglesia. Digo que Dios no da cuenta de sus asuntos a nadie. Cuidado, pues, con sacar conclusiones precipitadas. Sermón de Richard Cameron, predicado el 18 de julio de 1680, 3 días antes de ser asesinado en Hermos. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. La fe da al alma una visión del gran Dios. Enseña al alma a oponer su omnipotencia a la magnitud del pecado y su infinitud a la multitud del pecado, y así apaga la tentación. La razón por la que el pecador presuntuoso teme tan poco y el alma desesperada tanto es por la falta de conocer a Dios como grande. Por lo tanto, para curar a ambos, se propone la consideración seria de Dios, bajo esta noción: estad quietos y sabed que yo soy Dios, como si dijera: sabed, oh impíos, que yo soy Dios, que puedo vengarme cuando me plazca de vosotros, y dejad de provocarme con vuestros pecados para vuestra propia confusión, y además sabed, almas temblorosas, que yo soy Dios, y por tanto capaz de perdonar los mayores pecados, y dejad de deshonrarme con vuestros pensamientos incrédulos sobre mí. Estad quietos y sabed que yo soy el Señor. No todos son aptos para la escuela de Dios, sino los que están purificados según la purificación del santuario. Los hombres carnales están ahogados en las preocupaciones carnales y mundanas, y no están purificados ni elevados para recibir la luz de Dios, o bien están indispuestos por los prejuicios o las pasiones que no pueden aprender en absoluto. Nunca lo conoceremos de manera salvadora hasta que nuestras almas estén libres de estas indisposiciones. Entre todos los elementos, la tierra es apta para recibir la semilla del sembrador. Si la echa en el fuego, se quema; si en el aire, se marchita; si en las aguas, se pudre. La inestabilidad de ese cuerpo es para producir monstruos, porque no cierra estrechamente las semillas de los peces. Los espíritus de temperamento ardiente, o ligeros en la inconstancia, o que se mueven como las aguas, no son para las lecciones de Dios, sino los que en la humildad permanecida descansan bajo su mano. Si las aguas están mezcladas con arcilla en su sustancia, o su superficie está perturbada por el viento, no pueden recibir ni dar ninguna imagen. Tales espíritus inestables en la escuela de Dios pierden su tiempo y se ponen en peligro. William Strother. Quédate quieto y conoce. Así como debes venir y ver, como aprendimos en el versículo 8, ven y escucha lo que el Señor dice a esos enemigos tuyos. John Trapp. Versículo 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El martes, el señor Wesley podía ser entendido con dificultad, aunque a menudo intentaba hablar. Por fin, con todas las fuerzas que tenía, gritó: «Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros». De nuevo, levantando la mano y agitándola en señal de triunfo, exclamó con un efecto emocionante: «Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros». Estas palabras parecen expresar la característica principal de toda su vida. Dios había estado con él desde la primera infancia. Su providencia le había guiado a través de todas las tortuosas andanzas de la vida humana. Y ahora, cuando entraba en el valle de la sombra de la muerte, la misma mano le sostenía. Por el reverendo Larrabee. Hasta acá nuestra lectura del día de hoy, mis amados hermanos. Estamos muy gozosos, primeramente, en poder llevar a ustedes de manera más completa este tesoro de David. Rogamos sus oraciones, amados hermanos, que en este tiempo todo el trabajo que se va realizando desde esta iglesia cristiana, una pequeña misión, sea de bendición para todos nosotros. Y algo que me gustaría comentar brevemente, ya para terminar, en este Salmo número 46 del tesoro de David, es la magnificencia de nuestro Dios. Hermanos, tan solamente pensar, elevar nuestros ojos al cielo y ver que todo lo que ocurre debajo del sol es debido a la providencia de Dios, que nada escapa de sus manos, más allá
de hacernos sentir seguros como hijos suyos, realmente nos hace sentir temor. Temor, mis hermanos. Porque Él lo ve todo, Él gobierna todo. Nada se le escapa de la mano. Y simplemente les dejo con esas últimas palabras que leíamos. Estad quietos. Estemos quietos. Estemos atentos a sus enseñanzas. Estemos atentos a su providencia. Y regocijémonos, sea lo que venga, amados hermanos, porque todo, escuchen bien, todo lo que el cristiano pasa en esta tierra es por la providencia del Señor y para su gloria. En la voluntad del Señor, amados hermanos, nos estamos reencontrando ya para continuar en el Salmo número 47 en este tesoro de David. Será hasta entonces.